Amigos, muy buenos días. Los saluda Bismar Mengoa aquí en su programa Tu Médico de Cabecera. Es un grato placer contar con la presencia del doctor Víctor Villar González, médico ginecólogo del Hospital Manuel Núñez Butrón, con el cual estaremos compartiendo el tema de enfermedad hipertensiva del embarazo. A muchos hemos escuchado también el término preeclampsia. El día de hoy estaremos tocando ese tema. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Víctor. Gracias a ti, Vilmar. Muchas veces nosotros hemos escuchado los términos presión alta durante el embarazo o la mujer que se empezó a aumentar de volumen, se hinchó las piernas como parte de un cuadro o esquema que se presenta de esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad hipertensiva del embarazo? ¿Es lo mismo hablar que preeclampsia? Bueno, en realidad la enfermedad hipertensiva es el conjunto de una serie de patologías en las cuales está incluida la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia, como la mayoría de nuestra colectividad lo conoce, está caracterizada cabalmente por un súbito incremento de la presión y que en algunas mujeres, dependiendo del grado de severidad, puede incluir inclusive el aumento de volumen, de peso. Estamos hablando que este incremento de la presión arterial se da solamente durante el embarazo. Durante la gestación y básicamente, por efectos de temas académicos, después de las 22 semanas de gestación, ¿no? Aunque existen ahora reportes que ya están hablando de mucho más antes, ¿no? Recuerden que la enfermedad hipertensiva del embarazo es la enfermedad de las teorías. Es la enfermedad que está en constante estudio, constante evolución. Ahora se ha descubierto, por ejemplo, que ya no hay tanta relación hacia el tema de la proteinuria, por ejemplo, sino solamente hacia el tema del incremento de la presión. Entonces se han establecido esquemas, y existen estudios en el mundo, por los cuales se está estableciendo básicamente cada región, cada lugar debería tener un propio esquema, porque se ha visto de que la validez de los sistemas, por ejemplo, de otros países no son aplicables a los nuestros. Existen otras condicionantes. La enfermedad sigue siendo la misma, porque está condicionada por un trastorno a nivel del endotelio, básicamente, entonces de los vasos sanguíneos, y esto es lo que va a generar que se produzca la preeclampsia. Nosotros estamos hablando de una mujer gestante que previamente no ha tenido presión arterial elevada. Completamente sana. Ese es el primer punto del cual creo que debemos agarrarnos. Pero hay otros puntos que de repente pueden complementar y ayudar a definir un adecuado diagnóstico de preeclampsia. Hablemos ya de preeclampsia en sí. Claro, lo que hay que entender es que para que exista la enfermedad, la mujer tiene que estar gestando, ¿de acuerdo? O sea, si la mujer durante su etapa concepcional ha tenido todos los controles necesarios y tiene un estándar, la presión arterial maneja, vamos a suponer 90, 60, 110, 70, pero siempre ha sido una constante y súbitamente, a partir de la semana 22, empieza a subir, esta mujer tiene que ser sometida a estudio, tiene que ser sometida a cuidado, porque algo está pasando. No es normal, porque ella tenía una basal, nosotros le conocemos como la basal. Si su basal era esa, no tiene por qué haber, porque la condición de la gestación sí influiría a través de esta liberación de estas endotoxinas en la formación a futuro de esta enfermedad. Entonces, nuevamente incitamos a la mujer gestante la importancia del control prenatal, porque es en el control prenatal donde se evalúa la presión arterial. Mientras más precoz sea, es tan importante tener el primer control apenas tengan la ligera sospecha de que hayan podido quedar embarazadas. De esta manera se podrá ayudar y hacer un seguimiento adecuado a la gestante para evitar que pueda hacer preeclampsia a futuro. Hay mujeres que llegan a la consulta, gestantes, mamás gestantes, futuras mamás, con un aumento de volumen en las piernas. Es decir, si ya nosotros notamos lo que se denomina en términos médicos el edema o la hinchazón de las piernas, ¿se constituye en un parámetro que ayuda a diagnosticar esta enfermedad? Por supuesto que sí, existen condicionantes, existen factores de riesgo. Uno de ellos es la obesidad, es uno. Otro es, por ejemplo, el tabaquismo. El otro factor importante es el inicio o la gestación temprana, mujeres en edad joven y mujeres en el otro extremo de la vida, mujeres que están ya en el tema perimenopáusico. También ellas son candidatas a hacer esta enfermedad. Y no solo eso, sino que pueden tener un carácter que hayan tenido también como antecedente que una gestación previa hayan hecho la enfermedad
pueden repetirla. Existen estudios en que hablan de 2, una puede repetir la enfermedad. Y el carácter también de que la familia haya hecho, esto todavía no está muy bien definido, pero puede haber un condicionante de origen genético para que haya predisposición hacia la enfermedad. Amigos, ¿por qué estamos tocando el tema de preeclampsia? Porque esta es una de las principales causas de muerte materna en nuestra región Puno. Y precisamente si nosotros no identificamos esos pequeños síntomas podríamos nosotros adecuadamente prevenir esta enfermedad. Cuando ya la gestación se empieza a incrementar en semanas, ¿qué datos específicos puede tener esa mujer gestante que nos puede ya alertar de este tipo de enfermedades? Bueno, la enfermedad, como la mayoría de las enfermedades de la mujer, generalmente es silenciosa. Un primer llamado de atención puede significar que la presión arterial esté empezando a subir. Es una primera posibilidad. La otra es la posibilidad de que este incremento de peso no se dé de acuerdo a lo que ya está establecido, ¿no? Entonces, de repente, la semana X empezó con 60 kilos y bruscamente dentro de 2 semanas hay un incremento de 5 kilos. Y no es porque está aumentando de peso por el tema alimentario. Nada. Lo que está empezando a hacer es ya un problema de retención de líquido, ¿no? Está viendo la generación de un tercer espacio, el agua está pasando de los vasos arteriales al intersticio, o sea, al espacio intercelular, y es ahí donde está empezando ya ciertos problemas que pueden condicionar la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, la mujer se empieza a hinchar, empieza a aumentar de volumen, esa hinchazón que se presenta en los pies es ya característico de un aumento de peso. Así es. ¿Es solamente eso? No es solamente eso, ¿no? Luego de esta etapa vienen ya algunos otros síntomas que nos pueden hacer sospechar la severidad del cuadro. Con el solo hecho de tener una imagen respecto del incremento de la presión arterial, del aumento brusco del peso o de haberse hinchado, vamos a decir en términos prácticos, y luego empiezan a tener algunos síntomas adicionales, como son, por ejemplo, dolor de cabeza, ¿no? Intenso, que no tiene nunca había tenido, pero ahora sí, ¿no? Y empiezan a tener algunas visualizaciones. Algunas mujeres le llaman, estoy viendo como estrellitas, veo algunas mosquitas que vuelan, ¿no? Y otras dicen también, me zumba el oído, a mí no me pasaba esto, empieza a zumbarme el oído, ¿no? Y otras mujeres dicen, tengo un dolor acá, y confunden mucho con la famosa gastritis, ¿no? Tengo gastritis es un dolor acá urente, les quema, ¿no? A las mujeres. Esto ya nos está hablando de un deterioro mayúsculo. Pongámosle alerta, ¿no? Pongámosle ojo a estos síntomas. Si empieza a tener estos síntomas y está después de las 22 semanas, como hemos dicho, no se sabe exactamente en qué momento va a hacerlo, pero ya nos está avisando de que esta mujer está haciendo un cuadro hipertensivo. Además, me imagino, se puede complementar con algunos estudios laboratoriales que pueden ayudar a poder manejar adecuadamente este problema. Pero, ¿qué sucede si ya nosotros diagnosticamos preeclampsia? ¿Cuál es el final de este embarazo? Como esta enfermedad está relacionada básicamente al tipo de placentación que se realiza, ¿no? A las alteraciones que han habido dentro del útero materno y básicamente en la placenta, entonces lo que hay que hacer es terminar la gestación. No existe ahora ningún No importa la edad gestacional. Independientemente de la edad gestacional, ¿no? Se puede controlar quizá ahora en un manejo hospitalario, se pueden hacer algunas cosas para lograr, por ejemplo, si es una mujer que tiene 33 semanas, 34 semanas, se puede dar un lapso, pero hay que estar vigilando que no haya deterioro de los otros órganos, ¿no? Hay que vigilar cómo está la función renal, la función hepática, etc. De tal manera que esto no vaya a traer complicaciones posteriores, porque de eso se trata finalmente, ¿no? En buena hora, esta es una enfermedad que, gracias a Dios, terminada la gestación, todo vuelve a la normalidad. Esto es la maravilla de la preeclampsia, ¿no? A pesar que se podría dar todavía algunos datos postparto o poscesárea. Así es, ¿no es cierto? Entonces, por eso decíamos que cuando se identifica y está manejada adecuadamente en un hospital, con los controles adecuados, vigilando que todas las funciones orgánicas estén estables, pues su pronóstico va a ser favorable, ¿no? Hay una pregunta que siempre se la quise hacer a un colega ginecólogo en el tema de preeclampsia, básicamente. Si la mamá ya tuvo el antecedente de una preeclampsia en embarazos anteriores, para evitar la preeclampsia,
¿Hay alguna forma, alguna medida para corregir este problema? Por supuesto que sí. Existe, ya está demostrado científicamente, por ejemplo, que el uso, la administración de calcio desde antes de la gestación, se habla incluso de 3 meses antes de haber empezado la gestación, el suministro de ácido fólico, ¿no?, en cantidades adecuadas, más o menos entre 2 y 3 gramos. Estamos hablando de mujer que ya hizo preeclampsia. Que ya hizo preeclampsia, ¿no? Entonces, en ella hay que evitar, porque recuerda lo que dije hace un rato, de 2 mujeres existe la gran posibilidad de que una vuelva a ser preeclampsia, ¿no? Estamos hablando casi el 50%. Entonces, en ellas se están haciendo, en otros lugares se realizan. Ojalá nosotros tuviéramos alguna forma de hacerlo también para identificar estos factores de riesgo y poder administrarles, para ver qué tan cierto es. No, recuerden que estos estudios se han hecho en otros países, en otras realidades, pero nosotros como tal no lo hemos hecho. Así que es una gran tarea para los ginecólogos. Es una gran alternativa que también se le podría dar a nuestra mujer gestante. Entonces, recuerda, los controles prenatales son muy importantes. Acude a tu centro médico, haz tus controles obstétricos, si es necesario hacer un control ginecológico por un especialista, también va a ser de gran importancia para poder detectar este tipo de enfermedades. ¿Qué mensaje final le damos a nuestra población puneña? Como dijiste al inicio, una de las causas de la muerte materna en nuestra región todavía es alta, y una sigue siendo las muertes relacionadas a la enfermedad hipertensiva del embarazo, a la preeclampsia. Es importante reiterar que el inicio de los controles prenatales tiene que hacerse lo más antes posible. 1. 2. Tengan la seguridad que nadie podrá hacer un control más adecuado en un establecimiento de salud, en cualquiera donde tengan la mejor confianza. Y tercero, si tienen algún otro factor de riesgo, como lo que hemos hablado, obesidad, tabaquismo, quizás estén en los extremos de la vida, son muy jóvenes o ya están en la zona perimenopáusica, piensen que a lo mejor no es que no les vaya a dar, pero que existe la posibilidad de que puedan ser portadoras de esta enfermedad. Y por tanto, si recurren a tiempo, podrá ser manejado de mejor manera. Ahora existen otros medios más para saber, existen marcadores, hay biomarcadores en los cuales se toma una muestra de sangre y se puede predecir si va a ser o no va a ser. Tenemos los otros medios como la ecografía, por ejemplo, que nos ayuda básicamente a medir algunas formas del flujo sanguíneo, ¿no? Y esto nos permite predecir también en las arterias uterinas si es que podría o no hacer la enfermedad. Entonces ya no es esta enfermedad tan difícil de controlar. Es prevenible. O sea, es prevenible. Lo que queremos evitar es que lleguen las mujeres en estadios ya bien difíciles de tratar. Cuando ya hay deterioro y daño renal, daño hepático, daño encefálico, incluso vienen convulsionando muchas de ellas. La complicación inmediata de estas pacientes, cuando ya vienen con estos síntomas que hemos hablado, los tinnitus, el escotoma, todo eso, ya son signos premonitorios que esta mujer, si es que no se acude, va a convulsionar. Y si convulsiona, pues ya sabemos las implicancias neurológicas que va a tener, y muchas de estas pacientes pasan a la UCI, muchas terminan muy mal y muchas también fallecen. Y con mucha lástima, porque es un gasto económico, pero un gasto social ante todo. Entonces, recordemos, mujer gestante, tienes que hacerte tus controles prenatales, acude a tus centros médicos, haz las evaluaciones adecuadas para evitar este tipo de problemas. Gracias, Víctor, nuevamente gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Tu Médico de Cabecera. Gracias a ti. Y será hasta nuestra nueva secuencia de tu programa Tu Médico de Cabecera.